de este control de precios que anuncia el gobierno, de retrotraer los precios al 10 de marzo. Bueno, desde la Secretaría de Comercio Interior, digamos, primero lanzar estas mesas de diálogo para pocos, ¿no? Pocos los invitados para participar, sobre todo del área del interior del país. Nosotros desde la entidad no hemos sido invitados a participar de estas mesas de diálogo, entonces muchas veces se torna difícil plantearles cuál es la situación de lo que estamos viviendo en el interior. Vemos poco probable de aplicar a lo que significa en los comercios de proximidad, ¿no? Esto de poder retrotraer precios, no hemos sido contemplados, porque recordemos que esto va a suceder en 580 artículos de grandes superficies y de supermercados, pero para el otro gran sector, este otro sector que consume el 60% de mercadería diariamente, realmente no está estipulado nada aún. ¿Qué consultas tienen ustedes desde los almaceneros? ¿Cómo están atravesando esta realidad del permanente cambio de precios? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy el comercio minorista de toda la provincia de Córdoba se encuentra trabajando al límite por varias circunstancias. Primeramente, por supuesto, este incremento en los precios, esta velocidad en la actualización de los listados, verdaderamente es estar atentos y estar sobre ascuas sobre qué nuevo incremento va a llegar. Estar contemplando cada uno de los listados, ya sea que se vaya al mayorista, ya sea que vengan los proveedores, de cuáles son los movimientos, porque si no es un ítem, es en el otro, pero permanentemente están llegando actualizaciones. Por un lado, eso. La otra circunstancia es que tenemos cuotificada la entrega de mercadería. No hay desabastecimiento, porque la materia prima está presente en Argentina, pero sí por parte de las empresas hay una restricción, nos llega el 40-50% de la mercadería solicitada, y por supuesto que estas dos circunstancias afectan a otra realidad, que es la pérdida de stock, porque bueno, los mismos incrementos, la falta de mercadería que nos está llegando en tiempo y en forma hace, ¿no?, esta pérdida de stock, y bueno, todo esto lleva a que se traduce en menos ventas, porque la pérdida del poder de compra de las familias es terrible. A propósito de esta pérdida de poder de compra, ¿cuáles son aquellos productos o rubros en los que ustedes han notado que realmente ha disminuido mucho el consumo del usuario? Bueno, a lo largo de todo este tiempo observamos un fuerte cambio en los hábitos de las familias y bueno, justamente los productos que más pierden capacidad de lo que se pueda comprar es todo lo que es la carne. Recordemos, a lo largo del año la carne fue uno de los productos que más subió, 110%. Bueno, tenemos una caída medida desde nuestro departamento de estadísticas y tendencias, una caída interanual en el consumo de carne que ronda el 42%. Y el otro producto que cayó abruptamente es el consumo de queso cremoso en casi un 45% de caída interanual. Es que el queso fue el producto que más subió a lo largo del año, 120%. Lamentablemente todo el segmento de lácteos también está con caídas, casi un 35% cayó el consumo de yogures interanualmente, la leche fluida casi un 16% y la leche en polvo también un 35%. Cayó por el fuerte movimiento, recordemos en febrero que subió la fruta y verdura, bueno, también esto agudizó su caída. Bueno, pasar y comer hoy un lácteo, una fruta y carne es un verdadero lujo. Vanessa, ¿cómo le va? Juan Manuel la saluda. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, algo del conocimiento tengo por el tema también tenemos, estamos en este rubro, además de la radio. El tema es el siguiente: retrotraer los precios. Cuando hablamos de eso, cuando Feletti dice hay que volver los precios hacia atrás, en el caso de los almaceneros, ¿quién paga esa diferencia que el proveedor en su momento cuando le dejó la mercadería le cobró, o lo termina pagando el almacenero, o después hay un reconocimiento del proveedor a ese almacén?
Es que es por eso que es tan difícil estas medidas, ¿no? Que ni siquiera son serias. Primero, imaginémonos la velocidad a la que vienen hoy las actualizaciones del listado, que hay que retrotraer al 10 de marzo, estamos a 25, o sea, 15 días atrás. O sea, esto nos habla de la velocidad de los incrementos. Y por el otro lado, ¿cómo hacemos con la nueva facturación? Porque el proveedor vino, nos dejó la mercadería, y esa es una mercadería ya abonada. Si se va al mayorista, en el mayorista ya tenemos en comercio los tickets con las nuevas actualizaciones, y a no ser de que no hay un plan de compensaciones como para decir, bueno, si el gobierno nacional va a tomar esta medida, el gobierno nacional me va a pagar la diferencia de lo que yo aboné, y a su vez mis proveedores y el mayorista ellos también van a retrotraer los precios. Todo este circuito ni siquiera está pensado. Es más, ponemos seriamente en que el secretario de Comercio Interior se ponga a pensar o desconozca los canales de comercialización de lo que es el comercio minorista. Da la sensación, como la lectura que uno hace sobre esto, es que son medidas para la tribuna. Pero más allá, también me quedo por ahí un poco lo que usted decía de, si bien no hay desabastecimiento, eso es una realidad, pero también hay que decir que, por ejemplo, uno compra 10 cajas de aceite en AGD y te mandan 2, te mandan 3. Totalmente, sí. Sí, esta cuotificación en la mercadería se está agudizando, porque lo del aceite, digamos, hace rato que venía sucediendo. Esto a cuentagotas, no encontrar todas las marcas, no encontrar todas las presentaciones, esto venía sucediendo. A esto se le anexó en harinas, en derivados, en aderezos. Sabemos perfectamente que la mercadería está en la Argentina, la materia prima está en la Argentina y la mercadería está. Entonces, vemos una cuotificación producto o un poco de especulación por parte de las empresas o un poco de más consumo, y que bueno, verdaderamente se está cuotificando, pero sea como sea, vemos que ha mermado la entrega de la mercadería, y nosotros también siempre aclaramos para que la ciudadanía se quede tranquila, no va a haber desabastecimiento, no lo hubo en las peores etapas de restricciones de la pandemia, donde otros países sí atravesaron sobre eso. No tenemos por qué atravesar hoy en la Argentina un desabastecimiento. También, Vanessa, estamos hablando con Vanessa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Recién hablaba usted del queso, hablamos de la carne. Generalmente el productor lechero, muchos hay en nuestra zona, el productor de la carne también tenemos mucho en nuestra zona, se queja de la rentabilidad de su producto. El almacenero, el de la otra punta, primero el que lo produce y el de la otra punta el que lo vende, también se queja de la rentabilidad que le queda. ¿Quién se queda con toda la porción? Para que podamos descubrir, acá verdaderamente el gobierno nacional tendría que comenzar un análisis de costos y comenzar a analizar todo lo que es la cadena productiva, ¿no? Porque realmente las economías regionales se encuentran devastadas y realmente como decimos, hay un desconocimiento de nuestro secretario de Comercio Interior es más, lo dijo en su conferencia el miércoles pasado, de que el comercio minorista tenía grandes márgenes de rentabilidad. Totalmente incierto. Hoy se trabaja con el mínimo margen de rentabilidad, y sobre todo en esta época de tantos incrementos. Entonces, si las dos puntas, de tanto donde se produce y tanto donde el último eslabón de comercial, están totalmente deprimidas, se merecería estudiar dónde queda toda la ganancia, ¿no? Porque verdaderamente es la única forma de, estudiando ese análisis de costo, es donde lo vamos a descubrir. ¿Usted coincide con que, por ejemplo, los nombro, no tengo problema, Arcor, Unilever, Aceitera General Dehesa y algunos empresarios más son a los que por ahí no hay que atacar, porque hay que defenderlos, son nuestros, pero hay que decir, muchachos, dejen de ganar tanto guita ustedes,
y repartan un poco, o que son 10, 15 empresas las que forman el precio en la Argentina de los alimentos? Nosotros siempre lo hemos dicho desde la institución, pocos jugadores para abastecer de mercadería a toda la Argentina y jugadores muy fuertes donde, por ejemplo, una de las más importantes o todas estas empresas, cuando llegan los listados actualizados sin aviso previo, con porcentajes exorbitantes y con por supuesto, una posición dominante donde el mensaje es: si no querés la mercadería a este precio, me la llevo. Y tienen la primera, segunda y tercera marca es de ellos. Por supuesto que sobre estas empresas, que son las grandes invitadas siempre a estas mesas de diálogo y donde faltamos otros sectores, sobre estas empresas es donde hay que realizar los análisis de costos para observar, como lo hacen en otros países, que sus ganancias no sean exorbitantes y que por supuesto esté posada la mirada ahí en esas estructuras de costos. Por supuesto, ningún gobierno hasta ahora ha sido capaz de poder sentarse a resolver esto atravesando los tintes políticos. A nosotros no nos interesa eso, sino el que se pueda poner, digamos, ahí el control. Imagínense que no tiene sentido después salir con un listado de precios máximos y atacar al comerciante de barrio. Bien. Vanessa, ¿qué proyección hacen ustedes para el futuro, teniendo en cuenta, bueno, toda esta realidad que nos estás describiendo y teniendo en cuenta también la inflación? Bueno, realmente estamos con números muy altos. El año pasado cerramos un 50% de inflación interanual y lamentablemente ya en estos primeros meses, enero y febrero, tenemos un acumulado de prácticamente un 10% de inflación. Marzo va a ser alto, si bien estamos a 5 días de finalizar marzo, fue brutal, impactó lo que sucede a más de 14.000 kilómetros, lo que es esta guerra en Ucrania, que hizo subir los commodities internacionales en un 60%, esto impactó de lleno, hemos tenido actualizaciones de casi un 30% en harinas y todos sus derivados, y tenemos por adelante descongelamiento de los combustibles con una suba internacional del petróleo también, que esto modifica los incrementos, un descongelamiento de servicios y tarifas y lo que viene en evolución de incremento de alimentos. Así que lamentablemente seguimos observando números altos para todos estos meses. Vanessa, agradecerle estos minutos, la verdad que ha sido muy clara en casi todos sus conceptos, la verdad que le dejamos un fuerte abrazo y ojalá el día de mañana la próxima entrevista sea para hablar de el repunte de la economía argentina y que la gente pueda vivir un poco mejor y sobre todo alimentarse un poco mejor. Por supuesto. Muchísimas gracias, a disposición y bueno, una excelente jornada para todos. Un beso grande. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, allí pasaba Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, creo que queda claro.